Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos estamos contentos de estar nuevamente en la casa del Señor? Añoramos cada domingo, ¿verdad? Porque hay hermanos que no vemos durante la semana y los vemos aquí durante el domingo. Y es muy importante, siempre recalco esto y no me canso de decirlo, que nuestra comunión es vertical con el Señor, pero también horizontal con nuestros hermanos, porque el Señor mora en cada uno de nosotros. Y es un privilegio, como siempre digo, exponer la palabra de Dios, también un compromiso. Damos las gracias al Señor por esta oportunidad. El hermano Omar está entregando unas hojitas, ¿verdad?, que les quedé debiendo la semana pasada, y ahí tenemos todas. Yo espero que hayan suficientes, si no al menos tomamos una por familia o una por pareja. Debe haber suficiente para todo el mundo. Y deben verificar de que al final esté el candelabro. Hay unas imágenes del candelabro con un significado del candelabro, que todos la tengan, porque hay algunas que no salieron. Traté de ubicarlas todas, de que tuvieran el candelabro, para que así ustedes sigan haciendo este estudio. Como venimos diciendo, estamos haciendo un estudio panorámico, por eso entregamos este material, para que ustedes en sus hogares sigan estudiando este material. Inclusive hoy vamos a estar tratando en uno de los versículos sobre la primera hoja que le dimos, que era el calendario hebreo, lo que es el calendario judío y el gregoriano que nosotros utilizamos por algunas fechas que vamos a ver durante el estudio de hoy. Y la semana pasada estuvimos discutiendo esta quinta visión del candelero de oro y los dos olivos o los dos ungidos. Y nos quedamos en el versículo 7, así que hoy vamos a proceder con el versículo 8 al 14. Dios mediante estaremos finalizando esta quinta visión. Entonces el próximo domingo estaremos en la sexta visión del rollo volante. Así que ya hemos ido en oración delante del Señor y comenzamos el estudio. Básicamente vamos a repasarlo, el material que usted está recibiendo. Esto lo discutimos panorámicamente la semana pasada, pero vamos a hacerlo de manera rapidita. Ustedes tienen en la primera hoja lo que es el bosquejo. Cada estudio tenemos un bosquejo donde básicamente desglosamos, hacemos una exégesis en todas las particiones de esta visión. Y esto es muy importante que ustedes lo puedan estudiar en sus hogares. Tienen la concordancia, versículo a versículo, frase a frase, donde vemos toda la unidad de la Biblia. Y esto es muy interesante, ver cosas que habló Zacarías que tienen un cumplimiento eventualmente, o quizás otros profetas como Ageo, que antecedieron a Zacarías, hablaron sobre estas profecías que, como discutimos, son profecías superpuestas. Hubo un cumplimiento parcial para el tiempo de este profeta Zacarías y Ageo, que fueron profetas contemporáneos, o sea, profetizaron básicamente en el mismo tiempo. Y esto es muy importante, este estudio, que ustedes lo hagan en sus hogares. Otra que tienen es el candelabro, donde se describe básicamente, lo discutimos la semana pasada, lo que es el candelabro y lo que significa el candelabro. Recordemos una cosa, vamos a ver durante el estudio, la Biblia usa muchas figuras literarias. Y una cosa es simbolismo y otra cosa es tipo. Por ejemplo, el símbolo se mueve durante la Biblia y puede cambiar. ¿Me explico? Decimos que Jesucristo es el león de Judá. Pero no es un tipo, es un símbolo. Porque también vemos que Satanás es un león. Porque Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, el símbolo se va moviendo dependiendo de lo que el autor o el escritor quiere llevar a significado. Otro ejemplo, por ejemplo, lo que es lo que leuda la masa, la levadura, pues es un símbolo de pecado en algunas partes de la Biblia, pero también símbolo de crecimiento en la iglesia. O sea que el símbolo se va moviendo dependiendo de lo que el autor quiere hablar. Por ejemplo, no siempre el blanco significa paz, o no siempre está representado por las cosas de Dios, por la pureza. Porque vemos en Apocalipsis que el anticristo cabalgando es un caballo blanco. O sea que el simbolismo se va moviendo durante toda la Biblia. Ahora, lo que es el tipo es inmovible. Inmovible, todo lo que es tipificado es inmovible y tiene su cumplimiento eventualmente. Esto es muy importante referente al candelabro, sobre todo lo que es el oro. Discutimos también la semana pasada las estructuras de las visiones,
Esto usted lo tiene en el segundo paquete de papeles que yo le di a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué discutimos esto la semana pasada? Porque vimos que en la visión anterior vimos que no hubo preguntas. Y eso lo discutimos en una de las primeras clases. Y que esta visión tiene una pregunta que es contestada en diferido. Por eso el papel que yo le di de lo que es la Biblia de Jerusalén. Hay una pregunta que él hace, no se le contesta inmediatamente y se le contesta en diferido. O sea, eventualmente se le contesta al profeta Zacarías. Otro que discutimos fue lo que es la interpolación de la Biblia de Jerusalén. Interpolación quiere decir que el que tradujo la Biblia quiso poner todo en un contexto organizado. Estas personas que son los editores de la Biblia de Jerusalén, es la Escuela Bíblica de Jerusalén. Son teólogos responsables, eruditos, siervos de Dios, hijos de Dios. Ellos no están añadiendo nada al texto bíblico, ni le están quitando nada. Simplemente lo están poniendo en un orden para que nosotros podamos entenderlo más eficazmente y un poco más rápido. Por ejemplo, ellos coordinan lo que es este pasaje bíblico del 6a. Ellos se pasan al 10b para que tenga la lectura un orden lógico. Y eventualmente del 6b al 10a como la parte final. Dije la semana pasada, cuando usted hace este estudio con esta traducción de la Biblia, puede entenderlo mejor, porque según Reina Valera, hay una pregunta como que se queda en el aire y aparentemente, o no aparentemente, básicamente el ángel que le está interpretando a Zacarías como que cambia de tema. Por eso decimos que la contestación es en diferido. Después eventualmente le contesta el significado de esa pregunta, lo que le está preguntando Zacarías al ángel intérprete. Eso lo discutimos la semana pasada. Simplemente estamos haciendo la forma de repaso para los hermanos que no estuvieron la semana pasada. Sí, vamos a entrar hoy en el texto del 8 al 14. Como siempre, vamos de versículo a versículo y prácticamente de frase a frase, muy panorámicamente, pero tratamos de ser, hermano, la forma correcta de usted exponer la palabra de Dios, la predicación, sea un estudio bíblico. La única forma correcta y que es eficaz es la forma expositiva. Expositiva, teológica y bíblica. Ayer estuvimos dando un seminario en una iglesia aquí en San Carlos y de esto se trató, cómo nosotros podemos interpretar y llevar un estudio correctamente para que sea eficaz ese estudio. Y era una reunión de pastores y maestros bíblicos y líderes de las iglesias locales del área de Lee County. Y básicamente ese fue el estudio, cómo nosotros podemos llevar un estudio eficaz. ¿Por qué, hermano? Porque lamentablemente vemos pastores y maestros bíblicos que leen el texto bíblico y de ahí usted no escucha más nada de la Biblia. Son como experiencias personales, testimonios. Yo siempre digo, hermano, Dios no honra mi palabra. No honra ninguna palabra de hombre. Dios honra su palabra. Por tanto, cuando transmitimos su palabra, Él honra su palabra y somos dirigidos por el Santo Espíritu de Dios. Y discutimos ayer también, hermanos, que hoy día los cantantes, muchos hombres supuestamente de Dios se endiosan ellos mismos y no dan la gloria y la honra al Señor. Una de las partes que discutimos lo que es la adoración dentro de la iglesia, no lo que nosotros creemos que es correcto cantarle al Señor, sino lo que Dios pide, cómo nosotros debemos de cantarle. Hermano, yo estaba en ese lugar pisando con pies de plomo. Y yo estuve hablando la semana pasada con nuestro hermano Julio, que era algo que orara mucho por esto, porque era algo que iba a estar enfrentando una audiencia que no era muy fácil, que están bajo tradiciones, pero hermano, Dios respalda cuando estamos en la brecha del Señor Jesucristo. No hay otra cosa que prediquemos la Biblia, hermano. Cuando predicamos Biblia, usted quizás pueda ser irresistible a muchas personas, pero cuando usted traza la palabra, que está hablando de la palabra de Dios, esa palabra es irresistible. Y Dios ayer se glorificó en este seminario. Muchos pastores, ¿verdad?, que estaban allí que aparentemente cambiaron de parecer por muchas cosas que se discutieron allí, porque vemos hoy en día, hermano, mucha música cristiana. Cuando usted le pone oído y le escucha, se está endiosando el cantante, no Jesucristo. Y tenemos que tener mucho cuidado, y muchas canciones de estas las estamos cantando, no nosotros, iglesia local. Dios nos guarde de eso, Dios nos libre de eso, cantando esas canciones en el templo del Señor. Así que siempre llevamos este estudio, como nuestro pastor predica, de manera expositiva, desglosando, extrayendo la enseñanza de la palabra de Dios. Comenzamos nuestra lectura. Voy a leer corrido lo que es Reina Valera 60, del 8
al 14 y después vamos a estar viendo qué traducciones utilizamos para cada texto, pero siempre haciendo el exégesis con Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor, Zacarías 4, 8 al 14. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Vamos a estar discutiendo, según la Biblia de Jerusalén, estos 2 versículos, pero vamos a estar haciendo el exégesis según Reina Valera 60. Dice la Biblia de Jerusalén, Yahvé me dirigió la palabra en estos términos. Versículo 9 de la Jerusalén. Las manos de Zorobabel echaron los cimientos de este templo y sus manos lo acabarán. Sabrán así que Yahvé Seboá me ha enviado a ustedes. Una de las precisiones, hermanos, de esta Biblia es que esta parte que está, ustedes tienen eso en su literatura, esta parte que está entre paréntesis es como una interpolación que es el Zacarías que está hablando él. El propio Zacarías es el que está hablando en este entre paréntesis. Por ejemplo, Reina Valera, versículo 8 dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo. Y esto es muy importante, hermano. Esto identifica que no es palabra de Zacarías, sino que es el mismo Dios que está hablando a través de Zacarías. Por tanto, el pastor de nuestra iglesia local viene a ser el vocero, el representante, el atalaya de Dios cuando Él expone la palabra. Por tanto, siempre digo, oremos por nuestros líderes, por nuestro pastor, por nuestros maestros bíblicos, porque son personas que están representando a Dios cuando se trata de exponer su santa, bendita y soberana palabra. Por tanto, ¿qué hoy nosotros hacemos? Hoy citamos, estudiamos la palabra, porque no hay revelación nueva. Una de las cosas que discutimos allá en el seminario, no hay revelación nueva. Lo que Dios habló, ya lo habló. Nosotros simplemente tenemos que escudriñar su palabra para saber cómo caminar delante de Él y poder entender a nuestro Dios. Hermano, voy a hacer un paréntesis. En los papeles que usted tiene, hay una parte de lo que es la Biblia de Jerusalén. Ahí no va a ver lo que es la interpolación. Hay varias partes que están como en blanco porque brinca del 5A al 10B. Por eso que cuando vamos a hacer el exégesis, en esa parte vamos a omitirlo aquí en la pantalla para que no haya confusión. Simplemente yo traje esa parte de Jerusalén para que usted haga su estudio en sus hogares. Por tanto, es muy importante, vino palabra de Jehová a mí. Está hablando Zacarías como que es verdaderamente palabra de Dios. Versículo 9. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Algo muy importante, hermano, en esta traducción Reina Valera. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento. Vamos a establecer bases en esta frase. Recordemos, esta profecía fue en el 520. El templo, este templo, que básicamente es el primer templo, el templo de Salomón, fue una reedificación, no una edificación nueva. Ya los cimientos estaban allí. Simplemente Zorobabel sobre ese cimiento, sobre ese fundamento, levantó este otro templo un poco más pequeño que ese original de Salomón. Pero la Reina Valera dice, las manos de Zorobabel echarán, como tiempo futuro, cuando ya había pasado eso. Por eso vemos una de las precisiones de la Biblia de Jerusalén, dice, las manos de Zorobabel echaron los cimientos, porque esta profecía fue en el 520, y en el 536 ya había comenzado la obra. Recordemos que en la segunda clase estuvimos discutiendo que cesó la construcción.
Por tanto, por eso es muy importante usted ver otras traducciones, porque puede traer confusión, porque leemos anteriormente que ya había comenzado la construcción en 536. Y como dice ahora en 520, que echó los cimientos. Y algo muy importante, no fue que él cavó la tierra, sino que sobre el fundamento que había del templo de Salomón, sobre ese fundamento, sobre ese cimiento, fue el que comenzó a reedificar ese templo que venía a ser ese templo en reconstrucción. Esto es un tipo de nosotros, la iglesia. Hoy la iglesia es el antitipo de esto que estamos hablando ahora. Nosotros estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles, que es Cristo Jesús, lo que Cristo le dio de primera mano a ellos. Por tanto, nosotros no tenemos que establecer ningún fundamento, ningún cimiento, con muchos malos llamados profetas de Dios hoy día, que yo digo que hay profetas, pero todos son falsos, son charlatanes, contumaces, cabezones, que tratan de traer una revelación nueva. Entonces, como estamos diciendo, que ellos están haciendo otro fundamento. Imposible. La iglesia está fundada en la palabra de Dios. Y sobre ese fundamento nosotros crecer. Sobre ese fundamento nosotros crecer. Esto es un tipo de lo que es la iglesia. El fundamento que dio Jesucristo a través de sus apóstoles y su palabra, que fue transmitida, divulgada a través de los apóstoles a nosotros, la iglesia, lo que es la novia del Señor. Hay otra frase que dice, sus manos la acabarán. Sus manos la acabarán. Estamos en el versículo 9. Es una promesa del mismo Jehová Dios de que esa obra que se comenzó en el 536, que cesó, paró, el pueblo se desanimó por 15 años, ahora en este mensaje de reanimación, básicamente Zacarías, Dios lo levanta para que anime al pueblo, para que termine ese templo. Eso va a pasar porque Jehová está en control y Jehová Dios le va a dar la fuerza y los recursos necesarios para que esa obra se lleve a cabo. Básicamente esto o algo del capítulo anterior, capítulo 3, versículo 7, dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieras en mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que están en lugar de usted. O sea que está hablando de que el templo iba a tener una terminación y ahí se iba a ofrecer los sacrificios y la comunión con Jehová Dios. Por tanto, esa esperanza era una esperanza segura porque era palabra que estaba hablando Jehová Dios a través del profeta Zacarías y que iba a tener su cumplimiento. Vemos en Esdras 6:15, si usted buscar en sus Biblias, Esdras 6:15, que habla cuándo fue terminado este templo que fue reedificado. Esdras 6:15 dice, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año de reinado del rey Darío. O sea, aquí vemos en Esdras el cumplimiento de este versículo. El cumplimiento de este versículo, estamos hablando 6 años después, 5 o 6 años después, sí se cumplió lo que el profeta Zacarías estaba hablando en nombre de Jehová. Vemos el cumplimiento ahí en Esdras 6:15. Hay otra frase dentro de este versículo 9, dice, y conocerás que Jehová me envió a vosotros. Y conocerán que Jehová me envió a vosotros. Por eso estoy usando la Biblia de Jerusalén, porque está entre paréntesis. Eso es una interpolación de que es el mismo profeta quien está hablando. O sea, por lo que yo estoy anunciando, o sea, no yo, lo que Jehová Dios está anunciando a través de mí, tendrá su cumplimiento. Por tanto, ustedes sabrán que verdaderamente fue Jehová quien habló y que yo soy profeta de Jehová. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Recordemos, está hablándole al pueblo judío de que había muchos profetas falsos y muchos hombres que Dios levantó, profetas que realmente eran de Dios. ¿Dónde vemos esto? Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, esto es muy importante, que fue una de las cosas que discutimos ayer también sobre los falsos profetas y los verdaderos profetas. Deuteronomio 18, de ese capítulo, voy a estar leyendo versículos 15, 18 y 22. Aquí está hablando de que quién es un verdadero profeta y quién es un falso profeta. Esto para el pueblo de Israel, para que ellos supieran quiénes realmente eran hombres de Dios. Y sobre esta referencia cruzada, sobre esto que estamos discutiendo, este versículo 9 del capítulo 4 de Zacarías. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15, 18 y el 22.
Dice el 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Al que levanta Jehová Dios, no al que se levante por sus propios méritos o por creerse que es profeta de Dios. A ese oiréis. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. No es lo que el profeta quiere, es lo que él le mandare. O sea, básicamente la boca del profeta es el instrumento de Dios para llevar esta profecía al pueblo. Versículo 18, trascendental este versículo 22, perdón. Escuche, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea, no pongas oído. Pero Zacarías está hablando de un contexto cultural. Son judíos que ellos conocían, sobre todo, hermano, Deuteronomio, que pertenece al Pentateuco. Si una de las cosas observa el judío hasta hoy día es el Pentateuco. Ellos conocían. Como ustedes saben distinguir por la palabra de Dios lo que es un falso profeta, un verdadero profeta, cuando esto se cumple, ustedes sabrán que realmente yo soy un verdadero profeta de Dios. Sobre todo, hermano, usted lee Deuteronomio capítulo 13, prácticamente completo. Habla de esos profetas charlatanes que había en ese tiempo y los hay hoy todavía. No se ha extinguido, hermano, esa especie de profetas charlatanes y contumaces hasta el día de hoy. Por eso, hermano, esa Biblia de Jerusalén hace esta interpolación, está entre paréntesis, como que es Zacarías el que está hablando. Pasamos entonces al versículo 10. Versículo 10, estamos usando la nueva traducción viviente. Leemos en la traducción viviente. No menosprecéis estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Interpolación, que esta es otra Biblia también que hace esta interpolación. Las 7 lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Si usted lee este versículo, como que esta última parte no guarda relación con lo que se está hablando anteriormente, por eso la Reina Biblia de Jerusalén hace esta interpolación. Pero vamos a estar discutiéndolo conforme a Reina Valera 60. Dice el versículo 10 comenzando, la primera frase dice, menospreciaron el día de las pequeñeces. Hermano, recordemos una cosa, fueron 70 años de cautiverio en el exilio en Babilonia, pero muchas de estas personas que regresaron habían visto el primer templo. Muchos ancianos que ya habían visto ese primer templo y hacen la comparación, discutimos en una de las clases que el costo de ese templo de Salomón hoy día tiene un valor de 57 billones de dólares. Hecho con acacia fina y enchapado todo en oro puro. Muchas de estas personas habían visto ese templo. Cuando vienen, ven esta destrucción, estos cimientos, ese comienzo, básicamente, recuerde, cuando Salomón levanta ese templo, fue una fortuna que amasó el rey David, una gran fortuna. Y entonces tenía los recursos en cuanto a económicos para levantar ese templo. Pero hermano, estamos hablando aquí de 50,000 hombres, básicamente que vienen sin nada, retornan a una ciudad destruida. Y los ancianos que habían visto la gloria, la majestad, esa riqueza tremenda del templo de Salomón, cuando vieron esto, que comenzaron a echar los cimientos, comenzaron a burlarse y a menospreciar. Hermano, en la obra del Señor no hay nada pequeño. Nada pequeño. Y a veces nosotros, hermano, menospreciamos a veces nuestra propia iglesia local. A veces menospreciamos nuestra misma propia iglesia local. Cuidado, hermano. Cuidado, porque esta iglesia no es obra suya ni obra del pastor, es obra de Jesucristo. Y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el final. No menosprecie su iglesia local, porque esa iglesia local es de Cristo. Mucho cuidado con menospreciar la iglesia. Usted ore por su iglesia local. Usted ore por la iglesia universal de Cristo, pero sobre todo, hermano, su iglesia local donde están sus hermanos más cercanos. Hoy día tenemos hermanos en China, en Japón, en Puerto Rico, en Cuba,
Pero mis hermanos cercanos, más próximos a mí, son ustedes, hermanos. Y tengo que amarles. Si el amor de Cristo mora en mí, tengo que amarles a cada uno de ustedes. Y esto tiene que ser recíproco, hermano. Y orar por nuestra iglesia local. Señor, yo estoy viendo cosas, pero no van a ver esas cosas. Hazme ver tu propósito en esta iglesia, que tu propósito, tu obra se cumpla en esta iglesia, hermano. Y que comenzó la buena obra, la perfeccionada. Y estas personas comenzaron a menospreciar esa obra pequeña que había comenzado con este templo. Estos judíos, vamos a buscar Esdras, capítulo 3, versículos 12 y 13. Esdras, para que veamos esto un poco, para que podamos entrar en relación sobre esto que está hablando el profeta. Esdras, capítulo 3, versículos 12 y 13. Leo. Y muchos de los sacerdotes, escuche, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría a la voz del lloro, porque clamaba el pueblo en gran júbilo y se oía ruido hasta de lejos. O sea, este pueblo comenzó porque añoraba ese templo, añoraba esa comunión con el Señor. Y por eso vemos que muchos sacerdotes que habían visto la gloria de ese primer templo, cuando ven esto, otra vez recomienza lo que es la comunión, hermano, porque no es el templo, es la comunión. Estamos restableciendo la comunión con su Dios. Y por eso vemos aquí que muchos habían visto la gloria del primer templo. Ageo, si usted pasa varias páginas de Zacarías, Ageo 2:3, Ageo capítulo 2, versículo 3. Escuche lo que dice el profeta Ageo sobre el comienzo de estos cimientos. Ageo 2:3 dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Sabe? Están comenzando básicamente sin materiales, sin recursos económicos. Y por eso muchos de estos sacerdotes, increíble, hermano, lo que se supone que fueran los líderes que animaran al pueblo, se estaban burlando, menospreciando cómo comenzó los cimientos de esta casa. Hermano, una cosa que afecta tremendamente en la iglesia es la murmuración. La murmuración. Cristo mora en usted, Cristo es verdad, hable verdad. Cuando usted sienta algo por un hermano en Cristo, sea directo con ese hermano. Pero antes de usted hablar con ese hermano, háblele mucho a Dios de ese hermano y dale sabiduría. Pero yo no tengo mucho en contra sobre el murmurador. A mí me molesta el oído, la persona que pone oído a la murmuración. Y a veces hablamos cosas, hermano, y pensamos que las palabras se las lleva el viento. Escuche esto: Agustín de Hipona, maestro, padre de la iglesia cristiana. Una mujer viene a él a confesar, él como maestro pastor de esa iglesia, que ella no podía evitar hablar, chismear de otras personas. Que cómo él podía ayudarle a ella que ella saliera de esa murmuración. Lo primero que voy a hacer es por ti orar. Pero ahora tú vas a ir al mercado, a la plaza, y vas a comprar una gallina. Escucha, hermano. Y vas a traérmela aquí, de camino vas a ir desplumando esa gallina. Y cuando ella llegó con la gallina, aquí trae, le dice: ahora yo quiero que tú vayas y recojas todas las plumas de esa gallina. Ella le dijo: imposible, porque muchas de esas plumas se las llevó el viento. Exactamente, tu murmuración, ¿tú crees que esas palabras se las lleva el viento? No, se queda el daño hecho. Las palabras no se las lleva el viento, hermano. Surte el efecto y hace mucho daño. Cuidémonos de la murmuración. Esto buscando una aplicación a la iglesia hoy día, hermano. Buscando una aplicación hoy día a la iglesia. Segunda frase, dice: la plomada en la mano de Zorobabel. La plomada en la mano de Zorobabel. Recordemos que discutimos una de las visiones que la plomada era símbolo de que había una construcción, de que iba a haber ese movimiento de construcción. Y vemos aquí, por ejemplo, sobre el versículo 7 del versículo anterior, que era la primera piedra. Se iba a poner esa primera piedra, la piedra
de fundamento, que iba a estar sobre ese fundamento, pero eventualmente va a hablar de otra piedra, que es la piedra de la cumbrera, o la piedra del remate. Y algo muy, muy interesante, hermano, que dentro de este vocabulario hebreo, hay una versión de la versión inglesa, la Biblia de versión inglesa, voy a estar leyéndola textualmente como ellos la tienen, como ellos traducen esta parte, este versículo, escuche, dice: los que despreciaron tales principios pequeños de la obra, como ahora están hechos, verán con gozo que va adelante su terminación bajo Zorobabel, con la ayuda de aquellos 7. ¿Qué 7 está hablando aquí? Los 7 ojos de Jehová Dios. Es decir, los 7 ojos sobre una piedra. O sea que esta obra iba a ser completada no porque era Zorobabel, sino era porque Jehová Dios estaba proveyendo. Recordemos que los 7 ojos es la visión perfecta, perfección de Dios. Nada escapa a los ojos de Dios. Pero sobre todo para la iglesia, la provisión de Dios. Dios está pendiente, hermano, a las necesidades de su obra, de nuestra iglesia local. Ahora mismo nosotros como iglesia local estamos llevando a cabo dar un paso. Pero nosotros, qué bueno que no movemos un paso si Jehová Dios no nos dirige. El Señor va a proveer los recursos necesarios, hermano, para nosotros tener nuestro propio templo. Somos iglesia de Dios. No debemos apresurarnos en el tiempo de Jehová Dios. Puerta que Dios abre, no hay hombre, no hay diablo que la cierre. Confiemos en el Señor que Él va a hacer la obra. Por tanto, el significado de esta piedra puede ser la piedra que terminó, esa última piedra que Él iba a depositar, como la piedra de remate. Vamos a ver sobre esto de los 7 ojos. Estos 7 son los ojos de Jehová. Recordemos que eran 7 lámparas de este versículo 2, estas 7 lámparas, el candelabro, recordemos, son 7 brazos con 7 lámparas, pero cada lámpara tiene 7 boquillas o 7 luces, que en realidad son 49 luces, 7 lámparas, tipos de flor de almendro, que ese papel usted lo tiene en sus manos, pero cada lámpara tiene 7 luces, 7 boquillas, 7 por 7, 49, estamos hablando de la multiplicidad, la perfección de Dios, la totalidad de lo que Dios, o sea que no hay nada que se oculte a Dios. Por tanto, eso significa los 7 ojos de Dios y sobre todo provisión sobre su pueblo Israel para ese entonces y hoy para nosotros como iglesia. Hay 7 ojos de Jehová, o sea, la provisión, la omnisciencia de Dios está sobre su iglesia, sobre todo sobre su iglesia, observando qué falta, hermano, primeramente en cuanto a lo espiritual. Y discutía con mi esposa anoche de que no importa lo que Dios tenga que hacer con un hijo suyo para que se mantenga en sus caminos. Hay bendición, hermano, pero también es reprimenda y castigo. Él azota con vara a sus hijos por amor. No quiere que nosotros nos perdamos, sino que mantengamos nuestra convicción a Él y mantenerlo. No solamente amándole y temiéndole, sino sirviéndole. Es amarle, temerle y servirle. Y servirle. Ahora dice, recorren toda la tierra. Esa última frase del versículo 10, que recorren toda la tierra. Nada escapa a los ojos de Dios. Él recorre toda la tierra. Y no importa, hermano, en el peligro que esté la iglesia. No importa lo que venga contra la iglesia. Jehová está con nosotros. Peleando la batalla como poderoso gigante. Él está observando y Él recorre toda la tierra. Vamos a buscar Proverbios 15:3. Proverbios 15:3, para que veamos esto, la unidad de la Biblia referente a esta frase de este versículo. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. El sol sale para todo el mundo, hermano. Y los ojos de Jehová están sobre todo los malos y los buenos. Los malos, hermano, porque todas esas obras, recordemos, en el juicio final, en el juicio del trono blanco, hay un libro que se saca de las obras de los impíos. Nada escapa a los ojos de Dios. Pero sobre todo está sobre la iglesia para ver las necesidades de nosotros como hijos suyos. Él como Padre suplidor que nos suple a nosotros. 1 Corintios 16:9. Esto es el Nuevo Testamento. 1 Corintios 16:9. Escuche, hermano, cuando Dios levanta a un hombre, cuando Dios levanta una obra,
siempre va a haber adversidad. Siempre va a haber adversidad. 1 Corintios 16, 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Dios cuando abre una puerta la abre grande y es eficaz. Porque Él es el que la está abriendo, Él es el que está supliendo. Escucha la segunda parte. Y muchos son los adversarios. Muchos son los adversarios, hermano. Y a veces, lamentablemente, dentro de nuestra propia familia. Cuando usted quiere cambiar de posición, cuando Cristo ha lavado con su sangre, ha lavado sus pecados, usted es una nueva criatura, comienza a vivir en santidad, su misma familia se va en contra suya. Adversario, porque es una obra que Dios está haciendo en usted. Muchas veces, hermano, nuestras mismas familias, muchas veces dentro de la misma iglesia, Dios levanta hermanos a hombres y hay adversidad, lamentablemente. Y Pablo está hablando aquí en ese contexto, hermano, no solamente adversidad de afuera, porque él dice ahí 2 Corintios, y adversidad desde adentro de la misma iglesia. Adversidad. Versículo 11. Pasamos al versículo 11. Este versículo vamos a estar usando la Biblia de Jerusalén. Versículo 11. Entonces tomé la palabra y le dije, ¿qué significan esos dos olivos a derecha y a izquierda del candelabro? Reina Valera 60 dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Algo muy importante, dice aquí Zacarías, Jerusalén. Entonces, una precisión de esta traducción. Entonces tomé la palabra y dije. Tomé la palabra y dije. Recordemos que en el versículo 10, quien está hablando es el ángel intercesor. Por tanto, este versículo 11 de Reina Valera dice, hablé más, como si él estuviera, como si fuera una conjunción consecutiva, ¿no? El que está hablando era el ángel, le estaba mostrando esta visión. Pero entonces, la precisión aquí dice, entonces tomé yo la palabra. O sea, él terminó de hablar, entonces tomé yo la palabra. Entonces tomé yo la palabra. ¿Qué significan estos dos olivos? Versículo 11, vamos solamente a trazar esta frase. ¿Qué significan estos dos olivos? Estos dos olivos, hermanos, eran los testigos de Jehová Dios, Josué y Zorobabel, que simbólicamente suministraba al candelabro. Simbólicamente, recordemos que el candelabro es el pueblo de Jehová Dios, porque la palabra fue revelada a su pueblo. Hoy en esta dispensación nosotros somos la luz del mundo. No por nosotros mismos, sino porque el Espíritu Santo mora en nosotros y anunciamos las buenas nuevas de salvación que son en Cristo Jesús. Nosotros somos, hermano, realidad. Somos luz del mundo, la iglesia, cada uno de nosotros. Y este pueblo era suministrado, eran dos hombres que Dios levantó, pero el que suministraba, la suministración, la provisión, venía de Jehová Dios. Esto lo vemos básicamente, hermano, Apocalipsis 11, 3 al 4. Dios siempre ha tenido gente fiel. Para el tiempo de antediluvio estaba Noé y su familia, fieles a Jehová Dios. Para el tiempo de Elías, estaba Elías y 7,000 hombres y mujeres que no habían doblado sus rodillas a los Baales. Siempre, diga hermana, los olivos de Josué y Zorobabel, que representaban simbólicamente la suministración del candelabro, pero siendo provistos ellos mismos por Dios. O sea, son un canal, hermano, un canal. Y cada uno de nosotros es canal de bendición, primeramente para nuestros hermanos y para el mundo. ¿Por qué? Por la palabra que mora en nosotros, por el Dios que mora en nosotros. Vamos a buscar Apocalipsis 11, 3, 4, hermano. Aún en el periodo de la tribulación habrán dos testigos de Jehová Dios. Recordemos, Dios separará 144,000 hombres que durante la tribulación predicarán el evangelio, pero hay dos testigos que van a estar allí en el periodo, en la segunda parte de la tribulación. Apocalipsis 11, 3 y 4.
Leo. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Y el 4 dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Delante del Dios de la tierra, hermano. Ya como es importante. Jehová Dios es dueño de todo. Hoy día en la tierra, ¿quién reina, hermano? Satanás. Hoy día en este mundo reina Satanás, excepto sobre la iglesia, excepto sobre nosotros. Satanás quiso tener un trono igual, no superior, igual al de Dios. Pero como él no pudo, él sabía que no podía. ¿Dónde vino a buscar ese trono? A la tierra. El trono de la tierra era de Adán y Eva. Ellos iban a gobernar la tierra. Y prácticamente Adán, no Eva, Adán entregó el trono a Satanás. Y hoy día Satanás reina sobre este mundo, excepto sobre la iglesia. Jesucristo dijo, ni las puertas del Hades, ni el diablo, ningún demonio podrá contra mi iglesia. No la iglesia mía, la iglesia de Cristo. Por eso dije al principio que es la iglesia de Cristo. Versículo 12. La Biblia textual dice, e insistí. ¿Qué simbolizan las 2 ramas de olivo que están al lado de los 2 canales de oro que vierten de sí aceite dorado? Reina Valera 60. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Estas 2 ramas, hermanos, son los 2 siervos, los 2 ungidos, que representan las funciones religiosas y políticas. Religiones políticas, esto es un tipo de Jesucristo como sacerdote y rey. Un tipo de Jesucristo. Cristo es sacerdote y es rey. Y se identifican estas 2 ramas con el sumo sacerdote, Josué, que era lo que era la parte religiosa, y el gobernador Zorobabel, quien era que dirigía lo que era en cuanto a política el pueblo de este entonces. Estas 2 ramas se refieren a la unción de sacerdotes y reyes. Por eso hay una versión que dice los 2 del aceite. Los 2 del aceite. Ahora, algo aquí muy interesante que dice 2 tubos de oro. Esto era suministrado por 2 tubos de oro. El oro, escuche, el oro significa, no simboliza, significa, es fijo, pureza, integridad, santidad, justicia. Y eso es inmovible en toda la Biblia. Por eso es un error decir que el oro simboliza. No simboliza, porque el símbolo cambia, como dijimos anteriormente. El oro significa absoluto, santidad, pureza, que no hay nada de mezcla, no hay nada sincretismo ahí. Por tanto, para que ellos pudieran servir, tenían que ser ungidos. Los pastores hoy día son pastores que son llamados por el Espíritu Santo y puestos por el Espíritu Santo y dirigidos por el Santo Espíritu de Dios. Los pastores, verdaderos pastores, no hombres que se ponen como pastores. Los verdaderos pastores son llamados, traídos, puestos y dirigidos, y el Espíritu Santo les suministra los recursos espirituales para que pueda llevar esa obra. Y estos 2 hombres eran hombres puros, y por eso esta alimentación de la iglesia es pura, hermano. Los pastores hoy día tienen que llevar la pureza de la palabra de Dios sin sincretismo ninguno. La sana doctrina. La sana doctrina. Hoy día Dios nos suministra a nosotros la sana doctrina a través de nuestro pastor. La sana doctrina. Suministración, pureza, sin mezcla, sin aleación, dicen en el hebreo, sin aleación. O sea, el oro no puede tener una parte de acero o de otro metal. No, es puro. Hoy nosotros usamos el oro de 14 quilates, es una aleación. No es oro puro. Y esto está hablando aquí de oro puro. Hermano, no solamente el pastor, cada uno de nosotros es un canal de bendición. No solamente desde el púlpito, hermano, usted hable a su familia.
Háblale a su vecino, a su compañero de trabajo. Sea un canal de bendición, pero sea un canal de oro. Hablando lo que Dios dice en su palabra. Sana doctrina. Palabra de Dios. Y esto es, hermano, un símil. Dice, aceite como oro. Aquí sí hay que tener que hacer una precisión. No es que el aceite era oro. Era aceite de oliva, lo que está viendo en esta visión. Pero era como oro. Esto es una símil. Comparando una cosa que no es la otra cosa, pero es semejante. Es semejante. Por eso yo siempre digo, hermano, nosotros seremos semejante a Cristo, no igual a Cristo. Discutimos ayer esto en este seminario, hermano, porque lamentablemente gente está predicando que nosotros seremos idénticamente igual a Cristo cuando estemos en el cielo. Imposible. Hay atributos incomunicables para nosotros. Solamente en ese Dios hombre se comunicó la deidad. Solamente en esas tres personas de la Divina Trinidad está la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Nosotros nunca podemos participar de eso porque solamente existe en las tres personas, en Dios, en el Dios triuno. Por tanto, este aceite era como oro para dar a entender la pureza de esa suministración al pueblo de Dios, que era el pueblo de Dios, el candelabro, el pueblo de Israel. Y hoy día nosotros como iglesia somos esa luz, somos ese candelabro, porque aún en Apocalipsis se ven estos 7 candelabros. Nosotros, la iglesia, es la luz del mundo. Versículo 13. Vamos a estar utilizando la Biblia de las Américas. Y me respondió, Zacarías dice, y el ángel, y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y yo dije, no, Señor mío. Reina Valera 60. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Vamos a concentrarnos solamente en esta pregunta, hermano. No es que el ángel está humillando a Zacarías. Él está llamando la atención. Recordemos una cosa, que este ángel está hablando de parte de Jehová Dios. Discutimos en una clase que dentro de la Biblia hay muchas figuras literarias, 37 específicamente, figuras literarias. Y dentro de esas figuras literarias está el sarcasmo y la ironía. Quien usó más sarcasmo e ironía en la Biblia fue Dios. Segundo Pablo y Jesucristo. Cuando Jesucristo le dice ahí, Juan 3, a Nicodemo, y eres tú doctor de la ley, eres tú un judío, tú perteneces a la clase alta y tú no sabes lo que yo te estoy hablando. Tú no sabes lo que es el nuevo nacimiento. Jesucristo no está humillando, está trayéndolo a colación para que él recapacite y pueda ver, llamar la atención. Y eso básicamente es lo que está haciendo el ángel. Que tú no sabes lo que es esto, eres tu profeta y no sabes. No está llevándolo a que él pueda estar atento a la explicación que él le da. Nuestro pastor, los maestros bíblicos, cuando dicen, hermano, usted no sabe eso, no está tratando de humillar a la persona, sino de traerlo para que atienda y pueda escuchar lo que se va a explicar. Dentro de la pedagogía, esto se llama la retórica. Enseñando, Jesús enseñó con muchas preguntas. A Jesús le hacía una pregunta y él contestaba con otra pregunta. Es una forma de enseñanza, lo que es la pedagogía. Versículo 14, ya estamos terminando. Biblia de Jerusalén latinoamericana. Y me dijo, son los 2 ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Reina Valera 60. Y me respondió diciendo, no sabe, 14. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Hay una versión que dice, estos 2 hijos de aceite, de ungido, porque están ungidos. Ahora, algo muy interesante. Reina Valera dice que están delante del Señor. En esta visión, realmente allí no estaba Josué y Zorobabel. Ellos no estaban, él no estaba viendo en visión a estas 2 personas. Ahí no estaban, ellos no estaban delante del Señor, pero sí estaban al servicio. Por eso vemos aquí, la Biblia de Jerusalén dice, están al servicio. Por tanto, cada uno de nosotros somos hijos de Dios. De una u otra forma estamos sirviendo al Señor. Por tanto, como estamos sirviendo al Señor y somos hijos del Señor, estamos delante del Señor. Siempre digo, no solamente aquí en la iglesia, hermano,
24/7 estamos delante del Señor. Por eso Romanos 12:1 dice, sacrificio vivo delante del Señor. Santidad a Jehová Dios. Y por eso estos hombres básicamente dice que estaban al servicio. Estos dos ungidos, quiere decir Josué y Zorobabel, que eran los dos líderes, deberían estar primeramente ellos ungidos para poder ser de bendición al pueblo. Usted tiene que estar, hermano, lleno del Santo Espíritu de Dios. Todos cuando venimos a Cristo, todos sin excepción de ninguno, cuando venimos a Cristo somos sellados, somos bautizados con el Santo Espíritu de Dios. Ahora, la llenura no todos la experimentarán. Tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo para que cuando hablemos en la unción, en el poder del Señor. Vamos a buscar 1 de Juan 2:20. 1 de Juan 2:20 y 27. Si no le da tiempo a buscarlo, puede anotar 1 de Juan 2:20 y 27, referente a esto, a nosotros, a los que servimos a Dios, los hijos de Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdad, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Somos sellados con el Santo Espíritu de Dios. Hemos recibido la sabiduría de Dios. Ahora hay una parte aquí que dice que no necesitamos que nos enseñen. Hermano, necesitamos de pastores, de buenos pastores, buenos maestros bíblicos para poder entender la palabra. Lo que está hablando aquí es que no vengan maestros falsos a enseñar cosas que no son consecuentes con la Biblia. Por eso dice que según ellos enseñan, permanecer en Él. O sea, permanecer en la verdad, en la sana doctrina, en la palabra de Dios. No tenemos necesidad de que venga un contumaz charlatán a decirnos cosas que no son consecuentes con la Biblia. Revelación nueva, eso es lo que se refiere aquí. ¿Por qué? Porque hemos sido ungidos con el Santo Espíritu de Dios. ¿Para qué? Primeramente para servir en santidad delante de Él y ser de bendición a nuestros hermanos y al mundo que no conoce al Señor. Por eso estos dos hombres tienen que ser primeramente ungidos. Hechos 1:18. Hechos 1:18, versículo mal usado básicamente por casi toda la iglesia evangélica cristiana. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ese poder, hermano, que hemos recibido en el bautismo del Espíritu Santo es para testificar a Cristo. No es para hacer prodigios y milagros. Hermano, yo creo hoy día que Dios sana a los enfermos. Yo creo en los milagros de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero hoy día es proyectar el milagro de vidas cambiadas en nosotros. Y ese poder que recibieron los apóstoles en ese Pentecostés, y nosotros cuando venimos a Cristo recibimos el Espíritu, somos sellados por el Santo Espíritu de Dios. Inmediatamente. No hay una segunda experiencia. Cuando yo vengo a Cristo, soy sellado con el Santo Espíritu de Dios. Y recibo poder para caminar en santidad Él dijo, y me seréis testigo. Ahí en ningún momento dice para que hagan milagros, que hablen lengua, no, dice, y me seréis testigo. Esa es la prioridad, hermano, de usted estar lleno del poder de Dios, para vivir una vida en santidad y testificar de Cristo. Y hoy día la iglesia evangélica cristiana, hermano, lamentablemente casi toda ha usado esto como para hacer unos shows, unos espectáculos, ¿no? El poder de nosotros, hermano, el poder es para vivir en santidad, vivir a Cristo en nuestras vidas. Y cuando hablemos de Cristo, testifiquemos de Él, que somos los embajadores de Cristo, esas personas vengan a los pies de Cristo. Y eso que está en contra de la sana doctrina, nosotros levantarnos con autoridad, ser apologético en la sana doctrina del Señor. Ese es el poder que hemos sido sellados. Con ese poder es que debemos caminar. Creemos, sí, hermano, en la oración de poder. La oración de poder no ha cesado. Santiago dice que los enfermos de la iglesia vengan a los líderes de la iglesia, a los ancianos, y se orará por él y sanará. Es la voluntad de Dios y propósito de Dios. Dice el Dr. Ryrie en su Biblia anotada, versículo 14, en la nota dice, Dr. Ryrie, Charles Cowell Ryrie dice, todo testimonio verdadero ha de darse con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo. Todo testimonio. Dice que están delante del Señor, porque están en servicio al Señor. Dice, Señor de toda la tierra, terminando el versículo, el Señor de toda la tierra, hermano.
Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El poderío de nuestro Señor. Juan 1:3, hermano, busquemos rapidito. Juan 1:3 dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es en el poder de Dios. Colosenses 1:16-7: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él ante todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:18: y él es cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es que el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Si sobre todas las cosas está Cristo, es sobre la iglesia, sobre nosotros. Como la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Busquemos que no seamos un cuerpo raquítico en comparación con la cabeza. Busquemos crecer. Dice que nosotros, como piedra viva, hemos sido anexada a la piedra, a la roca eterna que es Jesucristo. Por siempre yo digo, en lo que está vivo tiene que crecer. Tiene que crecer. Hermano, termino con esta frase. Si usted está cerca de Cristo, si usted está muy cerca de Cristo, entienda que está tan perdido como el impío más grande del mundo. No es cerca de Cristo, es estar en Cristo. Solamente en Cristo tenemos la posición de ser salvos. No cerca. Judas estuvo cerca de Cristo y era un impío. Busque la santidad de Dios, busque el rostro de Dios cada día y sea suministrado, dirigido por la cabeza que es Cristo Jesús. Hermanos, ponemos de pie, ya terminamos esta visión. Continuamos el próximo domingo en la sexta visión. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos nuevamente delante de tu presencia en acciones de gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, Padre Santo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por el regalo inmerecido de la vida eterna. Gracias, Padre, porque tú has permitido que estemos aquí reunidos en coinonía, en comunión contigo primeramente y con nuestros hermanos, Padre Santo, estudiando tu santa, bendita y soberana palabra, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Padre, porque ella es verdad y nos lleva a toda verdad, Padre, y es eterna, mi Señor. Gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, Padre. Gracias por los que vienen de camino, mi Señor. Gracias, Padre, por el culto que vamos a rendir a ti, Padre, por los himnos que se cantarán, por la palabra que será expuesta, Padre, por el mensajero tuyo, nuestro pastor Azael González. Bendícenos, Padre, con esta tu palabra que tú traes, pero también redarguye, inquieta, que sea una espada que traspase nuestra alma, Padre, y que hayan cambios positivos en nuestras vidas a través de tu palabra, mi Señor. Vidas cambiadas, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir en santidad, Padre. Mira las palabras de nuestro pastor del estudio del martes, Padre Santo. Ayúdanos a caminar en santidad. Santidad, Padre Santo, delante de ti, mi Señor. Vivir en espíritu y en verdad, Padre Santo. Y no permita que ninguno de nosotros, Padre Santo, estemos jugando a iglesia, mi Señor. Que busquemos tu rostro, mi Señor. Nos dediquemos a tus asuntos, Padre Santo. Y seamos hombres y mujeres comprometidos contigo primeramente, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, como iglesia local, a manifestar, a exhibir, a proyectar el amor de Cristo en esta ciudad de Cape Coral, Padre Santo. Tú has comenzado la buena obra en esta iglesia, Padre Santo, y tú la perfeccionarás. Tú nos ayudarás, Padre, porque solamente en ti confiamos y solamente de ti dependemos, mi Señor. Gracias por la iglesia local, Padre. Gracias por todo, Padre Santo. Y ayúdanos, Padre, en esta semana a buscar tu rostro, a vivir en santidad y a testificarte a ti, Padre, en la unción, en el poder de tu Santo Espíritu, mi Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, y pido todas estas cosas. Pedimos todas estas cosas, Padre. Rogamos por estas cosas, Padre Santo. Imploramos delante de ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo eterno y amado. Rey nuestro, Salvador nuestro y Dios nuestro, a quien esperamos pronto. Gracias, Señor. Amén y amén.